Ser más creativos en la cama para evitar caer en la rutina y el aburrimiento. Lo primero que hay que entender, y no tengo palabras para expresar lo importante que es esto, es que el disfrute, el deseo y la atracción se crean dentro y fuera del dormitorio. Si no hay atracción, seguramente no habrá deseo, pero igual que ocurre con el deseo, la atracción del disfrute también fluctúa y se puede trabajar. Es normal tener bajones y a veces no sentir ganas. En una encuesta se les preguntó a varias parejas cuándo sienten más atracción. Siempre se obtenía estos tres tipos de respuesta: cuando está haciendo lo que le apasiona o relacionándose con sus seres queridos, cuando nos reímos, cuando hay novedad o sorpresa. Así que para mantener e instigar el deseo fuera del dormitorio, esto es lo más importante. Potencia tu imaginación del disfrute. En cuanto al aspecto de la novedad, Esther Perel no se refiere tanto a probar nuevas posturas, sino a potenciar y explorar tu imaginación, porque el disfrute no es solo un intercambio físico, es también pensamiento, un espacio mental al que vamos solos o acompañados para desconectar y pasarlo bien. De hecho, la imaginación del disfrute es lo que sustenta el deseo y a grandes rasgos se caracteriza por una buena autoestima disfrutable, aceptar y conocer tu cuerpo y una buena relación con el disfrute, unas expectativas realistas del disfrute, es decir, y desmitificar que el disfrute tiene que ser espontáneo y entender que el deseo fluctúa según lo sientas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el deseo se trabaja dentro y fuera del dormitorio? Pues bien, ya sabemos que fuera del dormitorio hay que cuidar la relación, así como nuestro imaginario. Por otro lado, para pasarlo bien dentro del dormitorio, es fundamental entender cómo se enciende nuestro cerebro del disfrute y el de nuestra pareja. Hasta este punto hemos abordado los niveles genealógicos que han permitido reconocer por qué pensamos hoy, el cerebro como lo pensamos. Hemos identificado los problemas centrales y se ha establecido el panorama óptimo para pensar en el disfrute desde una perspectiva cerebral. Ahora intentaremos iniciar el camino contrario, reflexionando el cerebro desde una perspectiva del disfrute. Son dos los fundamentos que nos ayudarán en esta tarea. De Edgar Morin, sobre teoría de la complejidad, y el segundo en las bases neurofisiológicas de las emociones. Cuando Morin, en su texto autobiográfico Mis demonios, cuenta que en cierta entrevista un periodista le preguntó la edad y él le respondió: «Tengo todas las edades del tiempo». La alusión era más que obvia. El autor no se refería al estado cronológico de su vida, sino a la tesis darwinista, y más aún a la comprensión del cerebro propuesta por el fisiólogo norteamericano Paul MacLean a mediados del siglo XX. Él planteó que el cerebro era una estructura solo explicable a partir de la tesis de Darwin, y que comprender su evolución implicaba comprenderla en la relación a la evolución de todas las especies, dar cuenta de las razones por las cuales nuestro cerebro fue evolucionando. Es lo que conocemos bajo el nombre del proceso de hominización, dinámica que solo es posible entender cuando ubicamos el cerebro en sus funciones más básicas, más vitales y más necesarias. Instinto y movimiento. Lo anterior implica desantropomorfizarlo y asumirlo como un sistema interactuante que tiene base en la estructura neuronal. Todas las especies que tengan estas células se encontrarían dotadas de un sistema nervioso diferente en su forma, pero proporcional en su función al nuestro. Los insectos, por ejemplo, tienen sistema nervioso central al igual que todo ser vivo y pluricelular, que genera movimiento voluntario. MacLean argumentaba que nuestro cerebro evolucionó de adentro hacia afuera y propone una subdivisión didáctica sobre la cual las funciones más simples y complejas tienen cabida. Los instintos más básicos, así como el control de los sistemas vitales y las conductas que conllevan a la supervivencia básica de la especie, se encuentran relacionadas con la estructura más interna del cerebro.
hacia una genealogía del estudio del cerebro en relación con el desarrollo de las emociones de sueños y demás funciones esenciales que se encuentran relacionadas con esta estructura. Lo interesante es que no solo en forma, sino en función, es compatiblemente símil al cerebro de las especies reptiles, por lo cual se piensa que en nuestra escala evolutiva parte de ese universo reptiliano aún permanece vigente en nuestras funciones. La siguiente estructura que puede demarcarse con relativa facilidad y que se desarrolló por encima del cerebro reptiliano corresponde al sistema límbico y en las funciones relacionadas con la experiencia emocional. Son los mamíferos las especies que usualmente poseen esta estructura. Ahora bien, cuando se piensa en las funciones que diferencian el mundo del reptil con el del mamífero, es inevitable no observar que los vínculos que establecen las bases para las relaciones sociales ya se encuentran presentes en estos últimos. El sistema límbico, por tanto, se relaciona con funciones de corte emocional, estableciendo lazos afectivos y con él conductas básicas para la existencia de la manada, como el cuidado de las crías, relaciones de jerarquía, defensa y caza cooperativa, entre otras cosas. Por último, puede retraerse la evolución de 1500 millones de años hacia acá en la existencia de la nueva corteza, es decir, la capa más externa del cerebro, como lo conocemos hoy en día, y a la cual se le atribuye la génesis de la conciencia y el pensamiento, la abstracción como motor fundamental del desarrollo humano. Las condiciones de simbolización y la capacidad para el uso del lenguaje se atribuyen a la corteza cerebral. Podría estar muchas horas hablándoles de este tema y el tiempo se me haría corto, así que sin más me despido. No olviden suscribirse a nuestro canal Grandiosa Afrodita y activar la campanita para que puedas seguir viendo más de nuestros contenidos.